A continuación, está prevista la intervención de Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que presentará la ponencia que lleva por título Fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en los presupuestos, el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la que son autores, además del ponente, Enrique Muñoz, letrado de la Cámara y coordinador de Presidencia, y Laura Romero, jefa de equipo de fiscalización de la Cámara. Se trata de poner de relieve la metodología de esta fiscalización que se encuadra en el marco de las auditorías operativas de eficacia, sin olvidar los aspectos de cumplimiento de la legalidad vigente. Para ello, entre otras cuestiones, se abordará el análisis de los objetivos generales y específicos, alcance y criterios de la fiscalización. Vale, Antonio. Ya está puesto. Con el curso ahí apretando y vale, ya te va a pasar. Perfecto. Muy bien, buenos días. Quiero disculpar a Enrique y a Laura, que serían los que realmente tenían que estar aquí, pero por cuestiones de intendencia familiar y en algún caso de enfermedad, pues no han podido asistir, así que lo siento, me toca a mí, ¿vale? Bueno, el presentar esta comunicación es que nos pareció de interés. El poner sobre la mesa y compartir con todos vosotros una obligación que nos, como luego veréis, se nos impuso en una modificación de una norma, y que fue precisamente al final del 18 que nos hizo que tuviéramos que responder de la manera más rápida posible para ver cómo atendíamos esta fiscalización. Como luego veréis, hay un artículo de una normativa, de una ley que exige a la Cámara de Cuentas que fiscalice el cumplimiento del principio de igualdad de género en los presupuestos de la Junta, y que además lo haga como un informe formando parte de la cuenta general. Para que os podáis situar, y me imagino que os pasa a todos igual, el informe de cuenta general es fundamentalmente el informe principal que tenemos los órganos de control, uno de los obligatorios además, y tenemos unos periodos muy acotados para hacerlos. En nuestro caso nos rinden a final de septiembre del año siguiente, correspondiente al ejercicio cerrado, y tenemos hasta diciembre para dar el informe provisional y luego hasta febrero para dar el informe definitivo, con lo cual los tiempos son bastante acotados. Quiero decir esto porque también a la hora de mostraros el alcance del trabajo y el desarrollo que vamos a hacer, hay que enmarcarlo en los plazos que tenemos. Cuando supimos que el Parlamento, a iniciativa de un grupo parlamentario, quería hacer la modificación de la ley, nos pusimos en contacto con ellos para plantearles la posibilidad de que, en vez de incluirlo como un informe de la cuenta, formando parte de la cuenta general, que todos somos conscientes de las limitaciones que tienen en tiempo para dar ese informe, que pudiera ser un informe específico que hiciéramos, que nos daba un cierto margen de maniobra y pudiéramos plantear un alcance a lo mejor mayor, hacer un trabajo con un poco más de serenidad, como yo digo, sosiego y paz. Pero en este caso no pudo ser y se plantea de esta manera. Muy bien, en primer lugar, bueno, este es el orden que tenéis en la intervención. Vamos a hablar un poco para situarnos en el contexto en el que nos movemos, que son los presupuestos con enfoque de género. Pues probablemente muchos de vosotros ya conozcáis de qué va esto, pero si no, pues me vais a permitir que haga una primera aproximación y, sobre todo, que conozcamos la realidad de esa metodología que se emplea en el marco de la Junta de Andalucía, que va a ser el objeto de nuestra fiscalización, puesto que, adelanto, este trabajo lo podemos enmarcar como una
informe de cumplimiento, porque en realidad vamos a ver si se cumple una normativa, pero yo también lo enfocaría en cierta manera como un informe dentro de lo que es la auditoría operativa de eficacia, porque lo que quiere verificar también es si se está cumpliendo realmente la efectividad de lo que pretende estas consideraciones de los presupuestos de igualdad de género. Como os decía, bueno, vamos a hablar un poco de esto y luego finalmente comentaremos lo que es el alcance y la metodología que vamos a seguir. Una primera aproximación, lo que persiguen los presupuestos de enfoque de género o con perspectiva de género es sencillamente analizar si los gastos que realizan las administraciones públicas y las fuentes de financiación que utilizan pues contribuyen a disminuir o a aumentar o a mantener las disparidades existentes en la condición de vida de mujeres y hombres, haciendo especial hincapié en las consecuencias para las mujeres de la tradicional división sexual del trabajo, tanto en la esfera productiva como de reproductiva. Es decir, esto es una definición acuñada que se reconoce ampliamente. Una primera observación que también hago es que el objeto del análisis cuando se aborda el tema de los presupuestos con enfoque de género no solo se va a resumir al documento contable que recoge las previsiones de ingresos y gastos, sino que tiene que tener en cuenta todo el proceso presupuestario en su conjunto, que en algunos casos el análisis se hace ex ante, antes de empezar el proceso, ¿de acuerdo? Como ya veréis la obligación que tiene en este caso por ley la Junta de Andalucía de preparar junto con los presupuestos esta cuestión, pero también en otras ocasiones se tiene que hacer un seguimiento a lo que es la ejecución y la liquidación del presupuesto. En definitiva, habría que ver, según el alcance y el mandato que se tiene, puede ser que el análisis lo centremos o se centre solo en una cuestión ex ante o bien aborde las distintas fases del proceso presupuestario que va más allá, en muchos casos, de los números que están recogidos en el propio documento contable. He puesto ahí en la transparencia una llamada de atención de la OCDE que me ha parecido interesante, en la que se impulsa o se quiere recomendar el enfoque multidimensional para avanzar en lo que es el análisis de los presupuestos con igualdad de género, solo a título para que veamos que hay iniciativas internacionales que abordan esta cuestión. Vamos a intentar centrarnos en cuál es el punto de referencia, el punto principal que nos lleva a que la Cámara de Cuentas tenga que abordar esta cuestión del análisis de los presupuestos de género o en los presupuestos de la Junta. Y el punto principal está precisamente en un marco normativo, que es el que tenéis ahí recogido, que se inicia, en el caso de Andalucía, la experiencia del presupuesto con perspectiva de género en una ley de 2003, que ahí la tenéis recogida, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas para 2004, y en esa norma se establece la necesidad de la emisión de un informe de evaluación de impacto de género del contenido de todos los proyectos de ley y reglamentos que se aprueban por el Consejo de Gobierno. Asimismo, y al objeto de garantizar que el presupuesto de la comunidad autónoma sea un elemento que contribuye a esto, esa norma crea una comisión dependiente de la Consejería competente en materia de Hacienda, con la participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá un informe de evaluación sobre el anteproyecto de la Ley de Presupuestos. Esa comisión impulsa la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en distintas consejerías y, lo que es más, realiza auditorías de género en las consejerías, en las empresas y en los organismos de la Junta de Andalucía. También merece mención especial en este apartado, que estamos hablando de referencia normativa, la Ley Orgánica 2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía en Andalucía,
que establece como objetivos básicos de la comunidad la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Pero sin duda la norma que a mí me ocupa hoy aquí es la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género, que es la referencia normativa en la que se marcan los objetivos de igualdad de género en Andalucía, que, como podéis ver en su artículo número 8, garantiza la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos del cumplimiento de la transversalidad como instrumento para el ejercicio de las competencias autonómicas y ratifica lo que ya decía la ley antes he mencionado, 18/2003, en relación con la consideración del presupuesto de la comunidad autónoma y las funciones de la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos. Y, lo que es más específico, requiere a la Cámara de Cuentas de Andalucía, lo tenéis ahí subrayado, la fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en el presupuesto de la Junta de Andalucía. De ahí nace el mandato normativo que tiene el órgano de control externo regional de Andalucía para abordar esta temática. Bueno, hay algunas normas adicionales que tienen que ver con la cuestión, pero no son tan relevantes. Esa transparencia que tenéis ahí resume un poco, de manera muy sintética, lo que es el modelo de presupuestos con perspectiva de género de Andalucía, que es interesante conocerlo para entender luego la metodología y el alcance que damos a nuestro trabajo. Partiendo de ese marco normativo, que previamente os he comentado, adquieren especial importancia varias instituciones, varias comisiones, varias referencias, varios instrumentos, varias herramientas, que son las siguientes. Están ahí sintetizadas. Por un lado, de gran importancia es la Comisión de Impacto de Género, luego veréis un poco por las competencias que tiene. De extremada relevancia es la metodología empleada para el diseño de los programas, que se llama GEMAS, que es una metodología importada de un modelo sueco de aplicación de presupuesto de género, de las diferentes metodologías que hay a la hora de aplicar esta perspectiva a los presupuestos. Y posteriormente todo lo que tiene que ver con lo que es el informe del impacto de género y las auditorías que, desde un punto de vista del control interno, lleva a cabo la propia organización, la propia Junta, para verificar o evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos. Bueno, este es el marco con el que nosotros nos encontramos. ¿Cuál es el papel que tiene cada uno? Pues en el caso de la Comisión de Impacto de Género está formada tiene una estructura que está diseñada ad hoc, que está regulado, son 2 vocales, un hombre y una mujer de cada consejería, además de 2 personas que provienen del Instituto Andaluz de la Mujer y del Instituto de Estadística de Andalucía. El papel del Instituto de Estadística es clave en el diseño de toda esta cuestión, sobre todo para facilitar los datos que son necesarios para hacer muchos de los planteamientos que luego comentaré. El Instituto Andaluz de la Mujer representa a lo que sería la consejería con competencias en materia de igualdad y bienestar social y marca los objetivos de igualdad de género en toda la política andaluza. Y el Instituto de Estadística de Andalucía, como he señalado, el organismo que tiene la responsabilidad de desarrollar los datos necesarios para fundamentalmente hacer el diagnóstico de la realidad con enfoque de género y para contar con todos los desagregados de información que sean necesarios, pero desagregados por sexo. Bueno, la presidencia está en manos de una viceconsejería. Bien, bueno, esto sería un poco lo que he comentado a continuación. Otro de los elementos claves para entender la estructura del diseño que tiene la aplicación de los presupuestos de género en la Junta. El programa GEMAS. Este programa, como veis, lo que va a pretender, fundamentalmente su objetivo, no es otro que facilitar la consecución de lo que es una planificación, gestión y evaluación presupuestaria que tenga en cuenta, que pueda tener en cuenta cuáles son las necesidades de hombres y mujeres, centrando los esfuerzos en aquellos programas que con un mayor
grado de responsabilidad y capacidad son los que aportan para favorecer la igualdad de género. Es decir, se trata de identificar aquellos programas presupuestarios que puedan tener una mayor responsabilidad y capacidad para favorecer la igualdad de género. Y además, no solo eso, sino que pretende contribuir a un cambio cultural en la organización y en la puesta a disposición del personal de instrumentos útiles para que puedan llevar a cabo el análisis de la realidad de los programas que se ejecutan. Para conseguir esto, en una primera etapa se lleva a cabo la identificación y clasificación de todos los programas presupuestarios. Ya sabéis que el presupuesto está dividido desde el punto de vista de áreas funcionales en programas presupuestarios y además se sintetizan los resultados obtenidos a partir de una serie de análisis que se llevan a cabo. Y luego, en una segunda etapa, es decir, una vez que hemos clasificado los programas presupuestarios, en una segunda etapa se hace la evaluación anual y las auditorías de género para finalmente presentar todo esto en un documento que se llama Documento de Orientaciones Estratégicas, al que luego haré referencia. Otro elemento importante son la escala o ponderación de criterios. Es decir, vamos a ver, ¿cómo seleccionamos los programas que contribuyen más a responsabilizar o a orientarse al tema de la igualdad de género? Bueno, pues los criterios en torno a los cuales se organizan fueron 5. Fueron 5 porque lo primero es pertenencia o no, si el programa es pertinente o no es pertinente. Sería la primera digamos, criterio de clasificación. Pertinente desde el punto de vista de la igualdad, es decir, el que aporta o no aporta, es decir, entre los que tienen efectos directos o indirectos sobre personas y los que no tienen. Pues ese primer criterio nos permite diferenciar entre un tipo de programas y otros. Y a partir de ahí, los programas que sí son pertinentes, es decir, los que quedarían en el primer grupo, con incidencia en personas, se clasifican a su vez con 4 criterios que son los que tenéis ahí. Poder transformador, capacidad de impacto, relevancia funcional y gestión de personas, ¿no? Pues por leer alguno de ellos, ¿no? Poder transformador, en el ámbito en el que actúa el programa, es reconocido como un motor de cambio de igualdad de género. Capacidad de impacto, el número de personas que se ven afectadas por las actuaciones del programa. Es decir, son criterios que en definitiva lo que me van a permitir es establecer una especie de ranking de los distintos programas que hemos considerado pertinentes que afectan a las personas, ¿no? La aplicación combinada de los criterios da como resultado una escala de 4 niveles, que la tenéis ahí. Esos 4 niveles que van de menor a mayor relevancia desde el punto de vista de género, es decir, de G0, a G+, pasando por el G1 y el G mayúscula. Los programas G0 son los que no tienen incidencia directa ni indirecta sobre personas, es decir, los que no son pertinentes desde el punto de vista de género, ¿no? De tal manera que los vamos estructurando, se va configurando, ¿no? Entre los pertinentes, como veis, se encuentra el G1, programa que teniendo incidencia en las personas, pero son de carácter interno o instrumental. Es el caso, por ejemplo, de los programas responsables de la gestión de personal en la Administración. Por su parte, los programas calificados como G mayúscula son los que tienen una incidencia importante sobre personas, pero con menor impacto, ya que por el número de personas destinadas o por el nivel y el contenido de la competencia en la que se ubica el programa presupuestario. Y la estrella serían los programas G+, son los que tienen un gran impacto sobre personas y capacidad de transformar la realidad desde el punto de vista de lo que es el enfoque de género. Con esto se hace un listado de programas, de programas G+, que se establece como la prioridad, ¿no? Y la calificación de los programas entre G1, ya me olvido de los que no son pertinentes, el G0, entre G1, G mayúscula y G+,
tiene también implicaciones por los compromisos en función de la clasificación que se le ha establecido, ¿no? De tal manera que, como podéis ver, pues hay distintos niveles de exigencia o de compromiso que se asume, tratándose del G1, de programas G1. Tiene que haber un diseño de indicadores relevantes de género, se analiza las actuaciones dirigidas a las personas, servicios, tal, hay un análisis y adaptación de herramientas, y los compromisos en función del grado de implicación y relevancia que tiene el programa, en función de género, van, digamos, pronunciándose más a ese nivel, ¿no? Otro de los elementos importantes de la estructura de esa metodología lo tiene el informe de evaluación de impacto de género. El informe de evaluación de impacto de género es un documento en el que se analiza cuál va a ser esto, pensar que se tiene que elaborar con el anteproyecto de presupuestos. Estamos en el anteproyecto de presupuestos. Se analiza cuál va a ser el impacto de la inversión de los recursos públicos, cómo va a incidir esos recursos públicos en los hombres y mujeres andaluces en el próximo ejercicio. Es decir, se trata de ver la implicación que el gasto público va a tener, gasto público en sentido general, la inversión pública va a tener en hombres y mujeres. Se trata de, en definitiva, de una evaluación ex ante de los créditos presupuestarios destinados a las medidas políticas que se han ideado para corregir las desigualdades que persisten en la realidad. Tras un capítulo introductorio, que es el que aparece con número 1, en el que se recogen los principales hitos que ha tenido la aplicación de la estrategia en el año anterior, la información se estructura en torno a un esquema que es el que os decía previamente que está inspirado en un modelo sueco, que es el que se conoce como 3R3T, que sirve como una especie de marco de análisis general para aplicar la transversalidad de género en el presupuesto. Si os fijáis, esa metodología 3R3T está desarrollada a continuación en el desglose que aparecen los distintos ítems del informe de evaluación de impacto. Los tres elementos principales en los que está organizado el documento, como podéis ver, es realidad, representación, recursos, resultados, los cuales se analizan de manera paralela, a su vez en tres dimensiones, de ahí que se hable de 3R3T, en tres dimensiones temporales, pasado, presente y futuro. Es decir, en definitiva, lo que está haciendo este informe de evaluación de impacto de género es analizar la realidad que hay en la comunidad autónoma en relación a todas las cuestiones que tienen que ver con género, tanto actualmente como en el pasado, en el futuro, desde la perspectiva de la realidad actual, de lo que es la representación y recursos y resultados, ¿no? Muy bien. Paso ya. Bien, en el esquema que os puse de la metodología que utilizaba la propia Junta, tenía un papel importante las auditorías de presupuesto y de género. Estamos hablando de control interno, es decir, estamos hablando de las verificaciones, las evaluaciones que hace el propio órgano que establece y marca estas pautas de los presupuestos de género para comprobar en qué medida se están cumpliendo o no los objetivos que se habían marcado en todos esos programas presupuestarios, etcétera. La responsabilidad de estas auditorías está en la Consejería de Hacienda y Administración Pública y concretamente en la Secretaría General de Hacienda y más específicamente en la Dirección General de Presupuestos. Y como veis, tiene que ver mucho en todo esto también la Comisión de Impacto de Género que está funcionando paralelamente a la hora de hacer las evaluaciones. Esto, el objetivo general de todo esto, de estas auditorías, lo podéis ver ahí, es el grado de integración de género en la elaboración y en la ejecución de los presupuestos. Es decir, estamos viendo desde el punto de vista del control interno en qué medida la ejecución de esos programas ha cumplido con los objetivos que se habían programado
y como objetivos específicos, como podéis ver, está pues, evaluar si el programa ha realizado una planificación presupuestaria con perspectiva de género, analizar la ejecución de las actuaciones que se han financiado, observar si el centro directivo ha implementado la metodología o ya ha identificado buenas prácticas. En definitiva, eso conduce a que, una vez que se seleccionan los distintos programas o las distintas entidades, pues evacúan unos informes que lo que tienen fundamentalmente es un objetivo de mejora y de buscar las mejores prácticas para extenderlas al resto de las entidades. Muy bien, pues en este marco es en el que la Cámara de Cuentas actúa y tiene que actuar, que en definitiva va a ser un papel de auditor, pero desde la perspectiva externa. Es decir, nuestro papel, en definitiva, no va a ser muy distinto, en cierta manera, de las verificaciones y de los objetivos que tiene la auditoría interna, solo que lo hace un órgano independiente, dependiente del Parlamento, como todos sabemos, que va a intentar poner de relieve si se cumple el objetivo que se había planteado, si las revisiones que realizan esas auditorías están cumpliendo también con el objetivo de control que tienen, ¿no? Eso como un marco muy general, ¿no? Y esto lo hemos trasladado, aquí solamente hemos puesto los ítems más agregados, todo esto lleva detrás un programa de trabajo desarrollado, también es la experiencia piloto que vamos a desarrollar este año, ¿no? Como primera vez, que seguramente se verá mejorado la aplicación continuada que hagamos en otros ejercicios, pero como veis, en primer lugar, se trata de verificar el cumplimiento de la legalidad en relación con las exigencias de género que está prevista en el artículo 8, analizar determinados indicadores sobre la realidad de igualdad de género en Andalucía. Evidentemente vamos a tener que trabajar sobre muestras porque el poder analizar toda la información es impensable y máxime, como os puse de relieve antes, en el contexto de un informe que tiene que ir dentro de la cuenta general, en el marco del tiempo disponible para ello. Lo suyo hubiera sido poder hacer un informe específico, que no lo descartamos en un momento dado, analizar desde la perspectiva de género los programas presupuestarios del presupuesto, evaluar la idoneidad de los indicadores previstos de género, así como la correlación con la actividad y objetivos asociados para la selección de los programas, determinar y evaluar los grados de consecución de esos indicadores de género, según la información que se desprende de la cuenta general que rinden en relación con las previsiones que estaban recogidas en los indicadores que acompañaban al presupuesto para una selección, como es lógico, de programas presupuestarios, analizar globalmente los resultados obtenidos en las auditorías de presupuesto y género que lleva a cabo anualmente la Dirección General de Presupuesto, verificar que la elaboración de los informes de auditoría de género se han seguido el procedimiento interno y la metodología establecida a tal efecto, es decir, que han cumplido ellos con sus propias normas, comprobar si las recomendaciones de la auditoría de género se han traducido en compromiso en los programas presupuestarios, toda vez que esas auditorías internas tienen como objetivo hacer propuestas de mejora y funcionar como un feedback para contribuir a una mejora continua del proceso de presupuestación. Y, por último, verificar que se efectúa un seguimiento de las recomendaciones del informe de auditoría de género y analizar dicho seguimiento. Y creo que intentando cumplir con el plazo. Muchas gracias. Muy bien.